Video 512. Hoy es el 512 y vamos a hablar, es el segundo de esta historia que empecé a hablar acerca del siglo 39 antes de Cristo. Y va a ser una información muy especial porque la historia nos va a ayudar muchísimo en el comprender diferente la Biblia. Entonces, estamos también a uno de terminar ya el libro de Proverbios y el que sigue es Proverbios y cerramos y nos vamos por ahí a Eclesiastés. Entonces, el siglo 39 es del 3900 antes de Cristo hasta el 3801. Y en este siglo vivió un hombre que es muy importante para los israelitas, para los judíos y para la cristiandad. Porque hoy vamos a hablar de Set, el hijo que tuvo Adán y que Dios se lo sustituyó por Abel, el que mató a Caín. Entonces, antes de Set no hay nadie más que solamente, en este contexto debemos ver la palabra de Dios, está Adán, sus hijos, hijas, como dice el capítulo 5 que tuvo, pero Set viene a tomar una parte relevante, importante en este eslabón que Dios como cadena armó a Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, para que el evangelio y la fe continuaran. Es una cadena maravillosa de la que somos parte nosotros. Hoy hablaremos de un eslabón que es Set. Caín, que acuérdense que a la par de Set, él está ya viviendo apartado de su padre, de su familia. Allá está construyendo ciudades, allá está viviendo impíamente con la maldición que él la tomó para sí. Y ya de la edad de 130 años, o sea, ya había pasado el siglo 40, que es del que hablamos la vez pasada, ahora ya a los 130 años, ya en el siglo 39, entonces viene a la vida este Set, que es el sustituto de Abel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar? Pues de algunos pequeños datos que nos da la Biblia para que podamos entender de una mejor manera el ministerio de este hombre que vino para otra vez tener la esperanza de la predicación, la esperanza del mensaje de Dios. Pero entonces vamos a contar algunos puntos acerca de este hombre. Entonces, empezamos diciendo que en este siglo 39 de la creación de Adán y de Dios habían pasado 130 años ya cuando viene Set a la existencia. Esa edad es la que nos da la Biblia. Entonces, en el siglo 40, ¿qué había pasado? Pues la creación, apareció la humanidad, Dios les dio reglas, leyes, mandamientos, Dios le dio su pareja a Adán. Esto fue previo a Set. Ellos vivieron no sabemos cuánto tiempo en el paraíso hasta que vino la serpiente, los engañó, los embaucó por medio de una palabra mentirosa. Ellos cayeron, Eva fue engañada, fue y le compartió a su marido aceptó. Entonces vino aquella deshonrosa expulsión de ellos del Edén, del huerto en el que vivían perfectamente en el siglo 40. El enemigo hizo su trabajo y entonces cuando Dios los expulsa, les da una promesa y les dice que va a haber alguien de la simiente de la mujer, o sea que nacerá de una mujer que le va a aplastar la cabeza al diablo. Obviamente nosotros como cristianos entendemos el cumplimiento de esa promesa en Cristo, pero era una esperanza que empezó a estar arraigada en todos ellos, el esperar el Mesías, esperar aquel que iba a derrotar y que les iba a traer la redención para que ellos volvieran a un Edén restaurado. Había entrado ya la muerte por el pecado de Adán y ahora entonces la esperanza estaba puesta en Set. Dios de alguna manera en este siglo 39 le dio a Eva ese sentir, esa esperanza, y realmente este Set funge como uno de los iniciadores de lo que hasta ahora vemos que es la predicación del evangelio. Entonces, cuando nace Set, viene a ser el sustituto de Abel. ¿Qué le iba a sustituir a Abel? Que Abel había entendido el mensaje de su padre, lo había aceptado de manera positiva, había entendido que acercarse a Dios era con ofrendas y lo hizo con todo su corazón y Dios aceptó su ofrenda. Contrario a Caín, que Caín fue alguien que no quiso nada con el Señor y fue a hacer su tribu, su tierra, alejados de Dios. Entonces, en este año, Adán ya tenía 130 años. Esa era la edad.
Y Dios de entonces le da la promesa de tener este nuevo hijo para que el linaje de los piadosos fuera restaurado. Ese es un punto importante. Set, desde el siglo 39, llegó con la comisión de entonces él seguir traspasando la verdad, seguir viviendo con la esperanza, seguir viviendo sabiendo que no podía vencerse, porque a la par, porque a un lado de ellos estaba su hermano Caín. Es decir, Adán y Eva le tuvieron que decir, mira, pasó todo esto, contarles la historia y decirles por qué batallaban. Él, dice la Biblia, que este Set ya había nacido a imagen y semejanza de su padre. Es decir, iba a ser como Adán. Adán había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. No se iba a morir. Adán tenía santidad, pureza, todo ese tipo de cosas que ya después su linaje ya no lo tuvo, porque Adán no tenía necesidad de buscar a Dios porque Dios estaba con él. Ahora, la semejanza de Set, que era de Adán, él tenía que entender que él debía buscar al Redentor, agradar a Dios, buscarlo por medio de las ofrendas, por medio de la predicación, por medio de la oración. Entonces, por eso la importancia del primer video donde hablo de la tradición oral. Qué importante es que esa tradición oral, aunque tenemos escritura y todo eso, fuera hecha por nosotros los padres con nuestros hijos. O sea, hablarles del Señor, que vean nuestra experiencia, nuestra historia, que conozcan lo que vivimos, lo que éramos antes de Dios y lo que ahora somos, para que ellos beban entonces de esa tradición oral. Entonces, ¿qué pasa con este Set que nace a imagen y semejanza y que acepta el mensaje? La importancia, hermanos, de que históricamente nosotros podamos enseñar a nuestros hijos la imagen del hombre caído. Somos pecadores, necesitamos a Dios, necesitamos un redentor, necesitamos alguien que nos ayude a lavar nuestros pecados, alguien que nos perdone. Por eso somos criaturas. Esto le tenía que quedar muy claro a Set, porque más adelante, cuando él cumple 105 años, que lo miraremos en el video del siglo 38, él tiene que ministrar a Set. ¿De qué lo va a ministrar? Bueno, a Enos, perdón. ¿De qué lo va a ministrar? De lo que ya Adán le dio a él y de lo que él mismo está viviendo, para que comprenda bien el bien y el mal, la verdad, la mentira, el linaje piadoso y el que no es. Entonces, he ahí la importancia en lo que nosotros debemos trabajar en este siglo, hermanos, porque desde el 39 nos ha sido enseñada la importancia de enseñar a nuestros hijos. Entonces, mire, Adán tuvo 100 años para discipular a Set, contarle la historia, decirle todo lo que había pasado, que Set la reflexionara, la analizara, que llegara a la comprensión de que lo mejor es servir a Dios. Pero había pasado muchísimo tiempo que se tuvo que aprovechar, porque él iba a ser el eslabón que iba a ligar a la humanidad nuevamente con el Redentor, porque la de Caín no iba a ser. Entonces, desde el principio Set tuvo que tener el compromiso, me imagino yo, porque los nombres, las etimologías, como el de él, que quiere decir el sustituto, ahí empieza a decirle la palabra Adán: tú estás por medio de tu hermano, lo mató aquel que es malo, lo mató el que no quiere nada con Dios. Entonces Dios ha puesto en ti un buen corazón, Dios te va a guiar, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Nosotros lo experimentamos, nosotros lo conocimos, nosotros lo vimos. Él fue el que nos dijo que lo que no hiciéramos, y somos parte vivencial de que Dios es fiel, y por eso estamos aquí. Tenían que decirle que se desarrollaba una cultura cerca de ellos sin Dios, que era su hermano, que era un asesino, que había matado a Abel, que no le interesaba nada de Dios, que Dios lo había castigado y que él había aceptado el castigo. Entonces Set en este siglo se está topando con las dos líneas, donde él está viendo que no le conviene la de Caín, sino que él necesita entonces buscar esa espiritualidad donde va a vivir para Dios. Entonces, ¿cuántos años disfrutó este hombre Set después de que nació? 800 años disfrutó Adán. Imagínense, 800 años más vivió Adán, toda su niñez, su adolescencia, su juventud, tiempo suficiente para que en este siglo Adán le transmitiera todo lo que oralmente él podía decirle de sus vivencias. Muchas veces cuando nos vamos hasta Moisés, siglo XIV, antes de Cristo, hablamos mucho de que todo el relato de la creación del Génesis, muchos dicen, no, pues fue revelación de Dios. En parte fue revelación,
pero la tradición oral tiene mucho que ver para que llegaran estas frases, estas historias, estas anécdotas, estas vivencias, estos milagros, estos juicios, para que llegaran a Moisés, mucho tuvo que ver la tradición oral. Por eso, hasta este siglo 39 estaban Adán y estaban Set viviendo muchos años como contemporáneos, padre e hijo, para poder continuar con esta obra tan bendecida que nosotros somos parte. Otra cosa, otro punto de este siglo es que este Set es mencionado en la genealogía de Jesucristo por medio de Lucas, el cual viene como médico, se empeña en demostrar que Jesucristo era totalmente humano. Y así le dan veracidad al relato de Génesis 5 de la creación, cómo esas generaciones existieron y son históricamente importantísimos. ¿Qué otra cosa pasó en este siglo? Bueno, que es tan importante el trabajo de Set porque redundaría en lo que él va a transmitir. Hoy muchos padres cristianos no transmiten nada a sus hijos, aún teniendo toda la literatura, teniendo Biblias, comentarios, páginas de internet, diccionarios, traducciones. No transmitimos a nuestros hijos, no les pasamos la información para que ellos estén bien preparados. El trabajo de Adán y de Eva tuvo que ser un trabajo totalmente importante para que lograran que este muchacho fuera un hombre piadoso en el cual Dios trataría. Él empezó a trabajar muchos siglos antes del diluvio. Muchos siglos faltaban para que llegara este diluvio a la humanidad. Y él entonces fue siendo una parte fundamental para que los demás después de él, que era Enos y luego Cainán, creyeran. Entonces, ¿cuál era su ministerio? Transmitir la verdad de Dios íntegra, pura, la que Dios le había dado ahí en el jardín, la que Dios le había dicho que era a su padre Adán y que ahora su padre Adán se la había pasado a él. ¿Desde cuándo bebemos entonces de estas verdades? De que esperaban un Mesías, de que el diablo iba a ser eliminado, de que Dios en un futuro va a tener para nosotros un huerto restaurado, una nueva Jerusalén, que hay un creador del cielo y de la tierra y que el nombre de Dios ha sido invocado. Eso no es nuevo. Desde el siglo 39, Set, oyendo la enseñanza de su padre Adán, empezó también a transmitir esta tradición oral de la verdad de Cristo. Entonces, mi deseo es que Dios te bendiga y que estos videos informativos sean de mucha bendición para ti. Nos vemos en el próximo video de historia que hablaré acerca del siglo 38 a.C. y hablaremos un poco de Enos. Bendiciones.